Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy nuevamente viernes y tenemos nuestro programa ahora en vivo afortunadamente para que se puedan comunicar con nosotros por los medios que van a pasar en cortinilla. Es nuestro programa de debate fiscal y bueno, nuevamente está con nosotros nuestro querido amigo, maestro de la universidad. ¿Hace cuántos años, Raúl? Poquito más de 28. Poquito más de 28, Raúl, y la verdad es que gracias a él yo estoy también siendo catedrático ya con 25 años. Gracias, Raúl Ramírez, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, está como siempre nuestro amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez. Muy bien, pues con mucho gusto que esté con nosotros Raúl, un gran amigo, excelente fiscalista. Él sí sabe, no como otros. Como nosotros comprenderemos. No, ¿quién sabe, Raúl, realmente del ámbito fiscal que lo domine? Hay que recordar siempre que en materia fiscal no existe la verdad absoluta, no importa quién lo diga, ¿no? O sea, si hubiera una verdad absoluta no habría tribunales, ¿no? Entonces yo creo que simplemente tratamos de expresar nuestra opinión, pero como siempre le decimos a los alumnos, no le creas todo al que esté hablando o al que escribió un libro, una revista, claro, porque finalmente es una opinión y ya el tribunal a veces es el que tiene la razón. Pero claro, cuando la corte dice esto es verde, aunque tú lo veas negro, pues ahí sí es verde. Que sea negro, ¿no? Ahí la corte dice y te da una tesis. Y después te dicen, ahora hay una contradicción de tesis. Ay, sí, pero cuando viene la corte ya, en la contradicción ya lo que digas se acabó. Es como mamá en casa, sí, porque soy tu madre y se acabó, sí, punto. No, tampoco me hables así. Bueno, aquí lo importante también es que no importa lo que digan las leyes, no importa si tengamos la razón o no. También hay otras que van por encima de eso, que es sobre todo el bien común que le llaman ahora, o que va en contra de la recaudación, ¿no? Que eso también es lo que le pone en la torre. Pero bueno, si nos vamos a poner a llorar, Raúl. No, muchas gracias, pero antes que nada, muchas gracias por la invitación y por la presentación, les agradezco mucho. No, es para mí un verdadero placer siempre convivir contigo, obviamente, y con Javier, bueno, de muchos años en este programa. Vamos a hablar de la subcontratación, del outsourcing, de esto nuevo que la autoridad no haya como llamarle, según mi punto de vista, ¿no? Sí, yo también eso creo. ¿Sí? Porque habla de una subcontratación, sí, como palabra subcontratación, que no coincide con lo que es la outsourcing en estricto sentido, ¿no? ¿Qué opinas, Raúl? Pues bueno, yo creo que aquí me parece que está bien que la autoridad regule ese tipo de situaciones. En lo que no estoy de acuerdo es en la forma como lo hace. Para este año en particular, el año 2017, como en otros años, pero este año en particular y sobre ese tema, como siempre, yo considero que como la autoridad no tiene toda la estructura, la infraestructura para poder vigilar y tratar de controlar a estas empresas proveedoras, prestadoras de servicios o como les quieras llamar, entonces se va por la otra parte y se va con el que va a deducir los pagos o va a acreditar el IVA. ¿Y qué es lo que le pide a esos contribuyentes? Le pide una serie de información que no la tiene y que de alguna manera se la tiene que pedir a la empresa proveedora. Digo, en el momento que quieran entramos con la parte técnica, pero estoy hablando del tema en general. Genérico. Sí, y en este sentido yo creo que no es la forma correcta, porque tú eres el cliente, yo soy el proveedor, y entonces a ti la ley ahora te obliga a que tú cumplas con tener cierta documentación e información, pero ojo, que en ningún momento a mí me obliga a que yo te la entregue. Sí, sin embargo, tú la debes de porque tener. las obligaciones son tuyas, es del propio contribuyente. Exacto. La de retener y enterar y dar información. Sí. ¿De acuerdo? Entonces ahora yo resulta que soy el que me estás haciendo a favor de proporcionarme personal, sí, que es de lo que vamos a tratar, que en este caso sería Javier, bastante brillante, por cierto. Entonces, yo te proporciono eso y resulta que el que tú me cobres todo lo que es el salario, todo lo que va alrededor del salario, más tu comisión o tu ganancia, resulta que el que tienes obligación es de retener y enterar es tuyo y la obligación me la pasas a mí, ¿no? Sí, pero además tú le tienes que mostrar a la autoridad una serie de documentación e información que en ningún momento a mí la autoridad me obliga a que yo te la entregue, pero sin embargo tú la debes de tener. O sea, ¿cómo es eso? Yo creo que la autoridad lo que tuvo que haber primero regulado, o en este caso los legisladores tenían que haber regulado, es que el prestador de servicio esté obligado a proporcionar esa información. Él,
Oye, ¿y si no la proporciona no es ingreso o qué? No, eso no. Sería contrario a censo, ¿no? La única cosa que encontramos ahí en donde sí obligan al proveedor es en el caso del impuesto al valor agregado. Porque con la modificación a la fracción octava del artículo 32, sí se señala que el prestador del servicio a partir de este año debe proporcionarle al cliente la declaración con la cual enteró el IVA que le trasladó al cliente. Que le trasladó, eso es un problema que después nos metemos. Entonces, las empresas de outsourcing tienen que presentar una DIOT donde no solo presentan a sus proveedores, ahora presentan también a sus clientes. Sí, que de hecho yo creo que el nombre de DIOT, o sea, a mí me parece que es correcto, porque es la declaración de la información de operaciones con terceros, y no necesariamente son proveedores, los terceros también son tus clientes, claro, ¿no? Entonces a mí me parece que es correcto, que ahorita lo están haciendo para estas empresas prestadoras de servicios, a ellos son a los que ahora les están obligando a que también señalen los datos de quién fue el cliente y cuánto le trasladaron, que yo creo que al rato eso lo van a hacer extensivo para todos, independientemente de que seas o no una de esas empresas prestadoras de servicios. Pues yo creo que ya casi está con eso de que tengo el nuevo comprobante, es cuando tú me pagas, ¿sí me explico? Hay que emitir un comprobante de cómo me estás pagando, yo creo que ahí viene el cruce, ¿no? Sí, pero ahora nada más para acotar esta situación de la DIOT. Si bien es cierto, o sea, esto está claro que así está en la fracción octava de la base del artículo 32, que deben de proporcionar los datos del cliente, pero ojo, si se trata que la outsourcing, esa empresa, fuera una de las empresas que ahora pueden tributar bajo la figura de acumulación al cobro en materia de ingresos, claro, impuestos de la renta, fíjate que ellos no están obligados a presentar DIOT. Así es. Y entonces, a ver, yo soy una de las empresas que acumulan al cobro, una persona moral, y soy una de estas que le llaman outsourcing. A mí no me gusta el término, pero bueno, es una de esas empresas. Y tú eres mi cliente. Outsourcer. Exacto. Y entonces yo te debo proporcionar a ti la DIOT para que tú a su vez tengas derecho al acreditamiento del IVA. Pero la ley a mí me da la facilidad de que yo no presente DIOT y no la presento. Entonces, ¿qué rayos te voy a entregar a ti si yo no presenté nada? Ya sabes. Y ahora resulta que como tú no la tienes, no tienes derecho al acreditamiento del IVA. ¡Qué Sí, absurdo! El problemón es que recuerda que tú dices que no está obligado tú a entregarme nada. Acuérdate que siempre hay reglas misceláneas, que en la regla miscelánea sí dice que tú tienes la obligación de entregarme la información y yo de solicitarla, pero desde el punto de vista de una ley, ¿no? Pero la misma regla dice Sí. que yo cuando estoy en ese régimen no estoy obligado a presentar DIOT. Ah, sí. Entonces, Después nos vamos a lo que tú estás diciendo, a las empresas de reducida capacidad administrativa, las de menos de 5 millones de ingresos, en que no tienen ninguna obligación. Bueno, tú sabes, Javier, igual amigos y ustedes amigos, que no hace falta una reglita para que compongan todo, ¿no? sí, basta con que digan, excepto en este caso, sí, punto, sí, se sí. acabó. Mientras no se pierda la regla, no hay bronca. A ver, pero Sí, nada más, es en la importante. parte del IVA, aquí es importante, recuerden amigos que se modificó la ley del IVA para que el acreditamiento del IVA esté sujeto, en el caso de subcontratación de personal, a que el proveedor, digamos. el proveedor de los es el servicios, contratante. me tiene que dar copia simple de la declaración, del acuse de recibido del pago del impuesto. Ah, pero eso es en el impuesto sobre la renta, ¿no? No, es No en el el IVA. Ah, así como de la información reportada al SAT sobre el pago de dicho impuesto. claro. Ajá. O sea, de la DIOT no me tiene que entregar nada, más bien, ¿quién sabe qué me tiene que entregar? Dice, la información reportada al SAT sobre el pago de dicho impuesto. Pues yo eso entiendo que es una copia de la DIOT. pudiera ser. Sí. Pero nomás que es individual. Aquí el problema que yo lo veo es el siguiente, fíjate. Tú me tienes que entregar un comprobante del impuesto que me trasladaste, ¿de acuerdo? Sí. Ok. El Ahora, CFDI. ahora, resulta que tú eres Manpower o ADECO y tienes 3,000 clientes que les proporcionas personal. ¿Cómo los separas? Ah, bueno, no, lo que vas a hacer es por montos. En tu declaración en la DIOT va a aparecer, para cada cliente va a aparecer el RFC del cliente y cuánto le trasladaste de impuestos. Entonces lo único que da Nada más. es lo que te tiene que dar. Sí, o sea, nada más. y entonces lo que vamos a Es hacer como en el caso inverso, como en el de proveedores. Es cuánto te trasladó de IVA a tu proveedor. Es lo único que tienes, no hay otro dato. Sí, lo que pasa es que si es así, es
¿contra qué lo va a checar la autoridad? Yo creo que nada más va a verificar que lo que tú le trasladaste al otro, o sea, Pero que sí me coincidan, explico. digamos, como la declaración que antes hacíamos de clientes y proveedores. Aquí el proveedor va a decir, yo le trasladé a Jesús 20 y ahora Jesús en su DIOT va a decir, yo a este proveedor le pagué 20. Pero si no coincide la cifra, pues entonces uno de los dos está mintiendo. Yo creo que para eso lo quiere la autoridad, digo, no es para Porque todo. de alguna forma tú me puedes dar el dato que tú quieras. No, Entiendo, tampoco. que ya ese problema está solucionado desde el punto de vista técnico. O sea, No sé. cuando tú presentes la DIOT y pongas quiénes fueron tus clientes, esa información se va a ir a cada uno de tus clientes. O sea, no te la va a tener que mandar el propio subcontratista, sino que va a llegar a tu propio buzón tributario cuando tú presentas la DIOT. O sea, simplemente que está la obligación y de alguna forma el sistema nos ayuda a cumplir con el Pues tema. yo lo único que te puedo decir es que a esta fecha esto ya entró en vigor operativamente. ¿Por qué? Porque en enero esas empresas prestadoras de servicios, o bueno, que prestan personal u otorgan Sí. personal, estas empresas ya presentaron la declaración de enero. Y a partir del 18 de febrero tenían que estarle enviando la declaración a sus clientes o esta información para que el cliente a su vez tenga derecho al acreditamiento del mes de enero. Porque aquí es otro problema. La ley nada más dice... Tiempo y forma, ¿eh? La ley dice que tú como cliente debes de tener esa información, pero no dice qué plazo tienes. ¿Qué tal que yo soy el proveedor del servicio? Resulta que yo te presté el servicio en enero, te facturé, tú me pagaste en enero. Tú ya te lo acreditaste en tu declaración de enero, pero yo no he presentado la declaración de enero, yo proveedor no he presentado la declaración de enero y la presento 6 meses después con actualización, con recargos, con lo que tú quieras. Y entonces tú estás ante la incertidumbre en esos 6 meses. ¿Tienes o no tienes derecho al acreditamiento? Bueno, Ese es un problema. yo les quiero decir que por lo que respecta a la miscelánea y a preguntas y respuestas, No, bueno. espérame, del SAT, pues tengo que La decir... pregunta y la respuesta la ponen ellos. Por eso, sí, dice, ahí nos marca, que si tú no tienes ese documento después de la presentada de la declaración del acreditamiento, entonces hagas una declaración complementaria restando ese acreditamiento. Claro, y lo pagas tú. Sí, Eso es lo que quieren. Sí, me explico, pero no existe, como tú dices. ¿Y qué pasa después? Sí, no existe. 6 meses después el proveedor ya presentó la declaración, ya integró el impuesto. ¿Y ahora qué? Hago otra complementaria para decir, tengo un pago en exceso y tengo un saldo a favor. Sí. Okay. ¿Dónde está eso? ¿Por qué no lo regulan? ¿Por qué lo tienen que poner en una página? Por lo siguiente, porque a la hora de que ellos ponen tanto en la ley del impuesto a la renta como en la ley del impuesto al valor agregado estas situaciones, tienen que poner parches porque no están involucrados en la operación. No, de nunca han acuerdo. estado. Sí, pero ¿por qué esto que tú mencionas de preguntas y respuestas, por qué no lo ponen en una regla en resolución miscelánea? Yo digo, ¿por qué tengo que entrar a sus preguntas que ellos mismos se hacen, Claro. ellos mismos se contestan, Claro. ¿no? O sea, en todo caso, ¿por qué no ponen las preguntas reales del público? En todo caso, y que eso realmente ayude. O que lo pongan en una regla de resolución miscelánea. Al rato te van a decir, pues esto tú no tienes derecho porque esto no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Eso es lo que a mí me da inseguridad jurídica. Claro, bueno, pues eso siempre ha sido, ¿no? Pues La sí, pero inseguridad. no tenemos por qué seguirlo La aguantando. inseguridad. ¿no? Sí, en este caso, la disposición de la ley del IVA en el artículo 5 dice que el contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación mencionada, misma que deberá ser entregada en el mes en el que el contratista haya efectuado el pago. En este caso, no distingue, o sea, si es 6 meses después, me la da 6 meses después. Sí, pero el problema es que aquí dice que lo tiene que hacer o sea, bueno, hasta ahí está bien, pero Sí. ¿qué pasa entonces con el cliente? El cliente mientras, ¿qué hace con el IVA? ¿Lo acredita o no lo acredita? Sí lo acredita y pues se pone a rezar para que en Para algún que momento el otro pague. No, y que le mande la información, porque además ese es el comprobante del acreditamiento, la información. Y si yo, como proveedor de esos servicios o de las personas, no te mando esa información, ¿a mí quién me sanciona? No hay sanción. No está la sanción. Por eso les digo. Bueno, O sea, a mí se me- te sancionaría el propio mercado. Sí, o no, sea, me queda claro. si no me lo mandas, Me queda claro, pero ¿por qué el Código Fiscal de la Federación no impuso una? Digo, a lo mejor muchos contribuyentes estarán diciéndome que ¿por qué pido eso?
Yo lo pido solamente por seguridad jurídica. Yo soy el proveedor y si no te doy la información, pues, tú sancióname, tú como cliente sancióname y no me contrates. Claro. Pero ¿dónde hay una disposición legal que a mí me impongan una sanción? No, no por haber- existe. O sea, eso es lo que no me parece correcto, que la autoridad utilice esos procedimientos de sancionar al cliente. ¿Y por qué no sanciona al proveedor? Al proveedor es al que tiene que buscar, al que es al que tiene que investigar, no al cliente. El cliente, ¿por qué lo molesta? Pues si el cliente realmente hizo un buen contrato, pagó, tiene documentación, etcétera. Es lo ¿Por mismo, qué? es lo mismo que pasa cuando un patrón no traslada y cobra, ¿sí me explico? No traslada y cobra, lo que traslada no lo entera y resulta que el trabajador, aunque tenga saldo a favor, no se lo regresa. Sí, esto lo vemos Claro. en las declaraciones ¿Estamos de anuales en acuerdo? el mes de abril, ¿no? Eso lo vemos, que el trabajador presenta su declaración, tiene un saldo a favor y la autoridad dice, no te voy a devolver porque tu patrón no enteró o no presentó la informativa, qué sé yo. Así y es. el trabajador dice, bueno, ¿yo qué culpa tengo que aquel no cumpla? No, pues lo mismo pasa Es aquí. es Por eso les digo, la autoridad igual. sigue con esta forma. Claro. ¿Por qué? No me parece que sea una forma correcta. Aquí, en el caso del IVA, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se tuvo que hacer este traslado de la obligación al contribuyente? Porque la neta es lo que pasó. Es que las empresas de outsourcing de personal tramposas, pongámosla así como Claro, una sí, sí, clasificación, eso es correcto. por la gran cantidad de empresas que hay, ¿no? De ese tipo, de gran cantidad de trabajadores que están ahí, se estaban clavando el IVA. Por eso, O pero sea, entonces, ¿de quién es la obligación de vigilarlas a ellas? Pues de la autoridad. Y entonces, como la autoridad no puede controlar a todas ellas, Le y no las pasan la encuentra, obligación. le pasa la obligación al otro y dice, tú vigílalo. Así ¿Y es. cómo quieres que lo vigile? Pídele la documentación, pídele la información y luego me la proporcionas a mí. O sea, otra vez estamos trabajando para la autoridad. Aquí el tema es que como contribuyentes la realidad es que muchos empresarios se la juegan, ¿eh? O sea, le entran a esquemas tramposos donde se dan Agresivos. cuenta, Sí, donde se dan me cuenta queda que claro. realmente el más afectado es el trabajador, ¿no? El trabajador levanta la mano por allá y dice, "Y, oye, ¿qué onda conmigo?" O sea, Que también te diré que en esos casos yo no estoy muy de acuerdo con eso. La verdad es que, digo, lo pongo rápido y caso real. Yo coticé durante 16 años como trabajador, desde 1972 hasta 1988. En el Infonavit estuve cotizando durante 16 años. ¿Sabes cuánto tengo hoy en el Infonavit? 604 pesos. Claro. Sí, por 16 años. Yo digo, si en aquel momento mejor me lo hubieras dado a través de algún esquema, pero eso yo me lo habría gastado, habría hecho, con eso hubiera hecho algo. Pero hoy tengo 600 pesos y los puedo retirar porque tengo más de 50 años de edad. Dejé más de un año de trabajar, lo puedo retirar. Pero por Dios, estar cotizando tantos años para que te den 600 pesos después de ese tiempo. no, tiene sentido. pero así están las disposiciones, o sea, No, me queda claro por eso, pero ¿qué pasa si a lo mejor esa parte me lo hubieran dado a través de un esquema como los actuales? Yo sí estaré de acuerdo. Hoy día yo le pregunto al trabajador, ¿realmente te importa? Y perdón que lo diga, sé que a mucha gente no le va a gustar, pero a ti como trabajador ¿realmente te importa y te interesa seguir aportando dinero al SAR, al sistema de ahorro para el retiro, a las AFORES, a todo esto? ¿Realmente te importa? ¿Realmente lo vas a ver algún día? Pregunto yo. bueno, pero es que estás hablando de un trabajador que está en el día a día, o sea, oye, mañana Dios dirá. A cualquiera, O sea, cualquiera. O sea, Javier. el tema aquí es que hay prestaciones sociales, independientemente de la opinión del trabajador, en las que se le está tratando de dar una opción para que tenga un futuro menos peor. Aquí el tema es que si las empresas no están pagando los indirectos, no están pagando el seguro social correcto, se están clavando el IVA, retienen y realmente nunca enteran las retenciones y van desapareciendo empresas de estas de outsourcing que se han encontrado esquemas con 17, 20 capas de empresas para irlas separando. Outsourcing de outsourcing, ¿no? Así, el outsourcing del outsourcing del outsourcing. Y sindicatos y Sí, riesgos de pero trabajo. bueno, es lo que yo digo, pues ahí que vaya la autoridad y que vigile a todos ellos, a ellos que los controle. ¿Sí? ¿Por qué tiene que hacerlo con el cliente? Porque no El pudo. cliente- O sea, Por eso, yo sí creo que eso es fue un lo que yo fracaso, empecé claro. diciendo. O sea, como la autoridad no tiene esa capacidad. Está bien, pero se va ya el vemos lado por más un hecho fácil. que fracasó la autoridad. Sí, claro. Y que ya estamos. Ahorita ya nos pusieron este vals y este es al que hay que bailar. O sea, no nos queda de otra. No, está bien. Sí, ya lo dijo Benjamin Franklin alguna vez, ¿no? Sí. Que en esta vida no hay nada cierto salvo la muerte y los impuestos. Claro. Eso me queda claro. Pero sí es importante que por este conducto y por otros más, la autoridad de seguridad jurídica y que si existe... Primero nuestros legisladores. Sí. Bueno, espérame tantito. Recuerda que nuestros legisladores
y a ti te consta, ¿sí? No saben de lo que estamos tratando. Y ya lo legislaron, ¿eh? No tienen idea de Por lo que eso están digo, tratando. primero tendrían que ser. Pero, por eso. Pero acuérdate que siempre, para que los legisladores puedan legislar algo, el Servicio de Administración Tributaria les manda lo que quieren que legisle. Claro. ¿Sí, de acuerdo? Sí. Entonces, yo por eso hablo al Servicio de Administración Tributaria que le diga a los legisladores algo y que después piensen si pueden pensarlo y que lo pongan en un documento. Oye, y lo más interesante es, yo soy la autoridad. Entonces yo a la autoridad digo, propongo que la ley se modifique en ese sentido. Pero en la última parte siempre agrega algo. El SAT emitirá las reglas correspondientes para la aplicación de claro. Por Dios, o sea, di que quiero esto, pero además di que yo voy a decir cómo se hace. O sea, qué absurdo. Claro, por supuesto, Qué por absurdo. supuesto. Entonces, ¿dónde queda el papel del legislador? La pregunta es, ¿para qué queremos diputados como Cámara de Origen, no? Sí. Y bueno, y también la Cámara de Senadores que aprueba lo que Pero en diga. fin, pero bueno, A ver, vamos entonces, a poner a llorar. nada más para cerrar el tema del IVA, que sí tiene varios todavía vericuetos ahí. Si yo tengo ¿cómo se llama? Un outsourcing que le llaman insourcing, o sea, que es una empresa del propio grupo. Una interna. Ajá, un outsourcing interno, que eso es muy normal por la especialidad que se requiere para poder hacer un CFDI de nóminas, que bueno, es todo un tema. Esa no tengo mayor problema. No, esa ¿Están no. de acuerdo? O sea, Claro, claro. cuando tengo insourcing no tengo bronca. Ahora, ¿Pero a cuando qué te refieres tengo... cuando no tienes problema? No, tengo porque la lo opción de haces ver las para declaraciones. para proteger al grupo, ¿no? Ajá, yo sé que en sí, realidad no es pero para pagar menos, ¿estamos de acuerdo? Sí, no. Realmente, digamos que es para simplificar cosas. Y costos. Y todo. No sé si, bueno, el costo administrativo, Sí, claro, porque si tienes 10 empresas en el grupo y cada empresa tiene su personal, Sí, no pues puede. obviamente cada empresa tiene que tener, digamos, un departamento de recursos humanos, Con personas y cada y uno todo. tiene que cumplir con una serie de Claro, obligaciones, claro, y aquí agarras y centralizas todo, Sí. y que sea una sola la que preste todo el servicio a todas, y el personal lo tienes en una sola. Esa empresa es la que estaría, en todo caso, en esos supuestos. Claro. Ok, y ahí yo en el caso del IVA no tengo bronca, porque yo mismo sé que en casa esa empresa, si no ha podido pagar el IVA porque le falta flujo de efectivo, etcétera, pues tengo ahí una contingencia, pero ya sé que la tengo que Sí, pagar. pero vamos, eres tú mismo, es como Así es. un departamento no está cumpliendo, pues échale lana para que cumpla, Claro. entonces el otro no tenga bronca, me queda Sí. claro. Entonces, Y además en el tiene que fondear el dinero primero, todo el dinero Sí. hay que fondearlo para pagar, ¿no? En el insourcing no se ve un problema con el IVA realmente relevante. Ahora, en el outsourcing, aquí pensemos que tienes una empresa de outsourcing que a su vez tiene varios outsourcing colgados abajo. En el tema del IVA no le vemos tampoco mayor problema. No porque debería. en términos generales, si me demuestra que presentó sus declaraciones y que me... Efectivamente sí, pagado. punto. Ya, yo no me meto en mayores broncas. En renta, que ya lo veremos en otro programa, en la parte del ICR, ahí sí hay broncas porque ahí sí me piden tener los recibos de nómina, etcétera. Pero en el caso de IVA, simplemente tengo las declaraciones que me dio el outsourcing externo, y con eso yo ya puedo acreditar. O sea, no tendría un problema de acreditamiento, a menos de que no pase algo de ICR y que en el ICR me lo haga no deducible y por tanto no sería acreditable el IVA, aunque cumpliera con los requisitos. Sí, o sea, que eso también es absurdo, ¿no? O sea, que Claro. te falte un requisito de los comprobantes en el impuesto sobre la renta y que eso a su vez te lleve a un problema con el otro impuesto que es el IVA, Sí. que son dos leyes distintas, son diferentes con requisitos distintos, pero también me parece que es bastante agresiva esa situación. O sea, Así es muy fuerte lo que la autoridad pretende, como estabas diciendo, que regule o que revise realmente la carga de la prueba quede al que va a deducir y al que tiene que pagar. Cuando en realidad al que debe de hacer es el que está generando el ingreso y tiene la obligación, ya que se le manda el dinero, se le fondea el dinero, eso debe de haber incluido con el servicio que es el impuesto al valor agregado. Porque en este tipo de empresas, si yo no te fondeo el dinero, pues no vas a No, poder no se puede pagar. Pues obviamente, pues ellos ¿Sí me explico? finalmente son una empresa puente Entonces, nada más. y si yo te fondeo el dinero nada más para pagar a los trabajadores y no te pago tu servicio, tampoco lo vas a hacer. ¿Sí me explico? En ese momento dices, aquí ahí muere y ya me voy porque yo tengo que cobrar, también tengo personal y tengo cosas que hacer, ¿no? Claro. Así es. Entonces, lo malo es cuando dices tú que esa es esa cadena, ese columpio para no pagar, ¿no? Pero vaya, si las conocen, si las saben, Claro.
qué demonios tenemos que hacer los que estamos solicitando ese personal. Claro, Sí. el contribuyente consumidor del servicio, ¿qué culpa tiene? O sea, él contrata con el que está aquí enfrente y le paga, le transfiere, tiene todos los requisitos. ¿Qué hace ese proveedor hacia atrás? No es mi problema, es un problema, pues en todo caso, del proveedor con la autoridad, pero no conmigo, ¿no? Y eso es en lo que yo sí estoy en contra de esta reforma. O sea, no me opongo a que pongan requisitos, pues que los pongan. Para eso es la autoridad de los legisladores. Pero sí, las formas, los procedimientos son los que no me parecen correctos. Me parece que son exageraciones. No, y no nada más eso, sino que la chamba en este caso de la autoridad, la pasa al empresario, y el empresario tiene que distraer partes económicas, inclusive de áreas, para que estén vigilando lo que la autoridad quiere. Entonces le sale más caro al empresario esta situación, cuando nosotros no vemos que baje la obesidad de la autoridad con relación al personal que trabaja ahí, ¿no? Y algo más que hemos dicho, Jesús, en otros foros, en distintos lugares, pues, una cosa es que tú como autoridad quieras que se cumplan ciertos requisitos, está bien, y propones en la ley y sacas tus reglas y todo. Pero yo te pregunto, autoridad, ¿cuántas veces tú te has sentado detrás de un escritorio? Ponte en el lugar del empresario, del contador, y haz lo que tú mismo estás proponiendo. Trata de cumplir con lo mismo que pides. No lo puede hacer. O sea, ¿cuándo? No lo puede hacer. No, o sea, no lo puede es muy hacer. fácil decir, yo quiero esto y hazlo así. Pues sí, pero a ver, ven y siéntate. Y luego encima de todo dice, bueno, y vas a utilizar estos programas que yo te voy a proporcionar, pero para eso necesitas un equipo nuevo, con una versión nueva. Y al rato que yo te quiera cambiarte la versión del programa, también te lo cambio y lo tienes que hacer actual. O sea, todo eso, ¿dónde queda? Y me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿y entonces dónde queda ese artículo 5 de nuestra Constitución, que habla de los derechos humanos? ¿En la Constitución? Sí, que dice, palabras más, palabras menos, que nadie está obligado a prestar un servicio sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, excepto cuando se trate de una pena corporal, no de cárcel. Claro. Pero de ahí en fuera, ¿cuándo? Yo pregunto, a mí, ¿cuándo la autoridad me preguntó, por ejemplo, si yo quería aplicar una tarifa para retener el impuesto a los trabajadores? ¿Cuándo me preguntó si yo quería presentar una declaración informativa? ¿Cuándo me preguntó si yo tengo que hacer muchas obligaciones que están en ley? O bien, aunque no me ha preguntado, ¿cuánto me paga? Entonces, al contrario, ella me pone una serie de obligaciones y se las tienes que cumplir a más tardar en cierto día, y si no, tienes que pagar actualización. Por la obligación, ¿Dónde queda ese artículo 5 constitucional? Por la obligación de contribuir, dices tú, y te dice... Contribuir es una cosa. Y te ponen las reglas. Lo que yo, en lo que no estoy de acuerdo es en que personal que engorda, en este caso la Secretaría, que es el que tiene que encargarse de revisar, ahora que está todo en forma electrónica, pues que revisen. Ya lo tienen todo. Que revisen ellos, no que nos pongan a revisar al contribuyente. Y déjame decirte, al contribuyente como quiera, a los contadores. Porque ahora resulta que son obligaciones, y que dice el patrón o el prestatario, dice, para eso te pago, hoy hay más obligaciones, pues estupendo, amigo. Claro. Estupendo, ¿no? Así ¿Sí me es. explicó? Digo, tenemos los tres despachos en la cual a quienes trabajamos, pues, es más, ni siquiera quieren saber de eso, ni les interesa. No quieren saber de Ellos te dicen, a ti te contraté para que cumplas con mis obligaciones fiscales y a mí no me importa si te las aumentaron o necesitas utilizar más gente. Ese es tu problema, no es problema mío. Sí, es. Y trata de aumentarle el honorario al cliente y vas a ver. Claro, en el caso del IVA, nada más para cerrar el tema de IVA, que es muy importante, en 2016 de repente nos dijeron, oye, la subcontratación de personal no causa IVA, bueno, cuando en realidad eres patrón. Eso ya quedó superado. Sí, digo, o sea, sí, una locura. Sí se causa IVA en las empresas, en las facturas de subcontratación de personal. Sí, claro. Hay algunos estados, el estado de Jalisco, el estado de México, donde todavía tienen juicios con empresas en las que no los dejan acreditar esos IVAs y los están metiendo en problemas, pero ya es como un tema en que los jueces se emberrincharon, pero en términos generales pudiéramos decir, sí se causa IVA en las facturas de subcontratación de personal, sí, claro, seas o no seas patrón. O sea,
El IVA no tiene Es una problema. prestación de servicio, el IVA va, todo lo que se carga y se cobra ya sea la enajenación, el otorgamiento, la prestación. Y no importa que tú como proveedor, que eres patrón, no importa que ese dinero que recibes del cliente, no importa que lo destines al pago de los salarios. Digo que para eso es. Eso no importa, porque finalmente la contratación se da entre dos personas morales. Y entre dos morales, por supuesto que no puede ser un pago de salarios, porque el salario, está clarísimo definido en la Ley Federal del Trabajo, artículo 82, diciendo que salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Y entonces en este caso no hay esa situación. La ley del IVA dice que tratándose del pago de los salarios, esto no se considera que es un objeto de la ley, o sea, eso está claro. Entonces, cuando es el pago de un salario, me queda perfectamente claro Es lo que marca el 14, no hay IVA de ¿no? por medio, de 14 días. Salario y lo que se asimila a salario. Pero cuando hay una subcontratación de personal, estás hablando de una persona moral con otra moral, entonces por supuesto que no hay pago de salario, aunque la moral que recibe el pago a eso lo destine, pero esa es otra historia. Así es. Ok, bueno, ¿qué les parece si Raúl te vamos a obligar para Para ver el segmento de outsourcing esto? desde el punto de vista del El impuesto de la ISR, renta. Que ya acabamos. No puedes decir que no. En la bueno, parte de IVA ya sí, no la es echamos. un segmento, pero ya está centrado para otro del. A ver, para entonces hablar del nada más impuesto de la ahí, renta. Yo en que la vine parte- mentalmente preparado para 3 horas aquí. Órale, no, excelente. En el caso del IVA, entonces, tenemos un problema conforme a la DIOT que todavía no se ha liberado, pero en algún momento se supone que ya las debería estar en empresas de este outsourcing momento, Ya debería. debieran tener esa DIOT presentada con los clientes. Y que aclare, por favor, la autoridad que cuando se trate de una de las empresas que están tributando bajo eso que le llaman flujo de efectivo, que no se llama así, aunque la regla diga que no están obligadas a presentar la DIOT, por favor que lo aclaren, porque entonces una de estas empresas puede estar en este régimen y decir, bueno, pues no presento DIOT, entonces a mi cliente, que son los contratistas de personal, pues no les voy a dar esta declaración. Por favor, autoridad, aclare este punto. Habrá que aclarar. Bien, Muy bien. Pues muchísimas gracias, Raúl. No, Estamos hombre, centrados. Francisco Javier Martínez Muy bien. Ibáñez, un placer. Muchísimas gracias a Jessica Rueda Rentería, la directora de IMEFI TV, y a nuestro equipo de producción. Recuerden, es en vivo, pueden mandar sus preguntas. Nos vemos en el próximo viernes en otro programa más de Debate Fiscal.